lo siguiente. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún, vean esto, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Mis hermanos, nos está mostrando aquí la actitud de este rey. Este rey, la oportunidad que tiene de reinar a una nación escogida por Dios. Y sin embargo, fíjense, dice que aún a su hijo lo hizo pasar por fuego, es decir, lo sacrificó a los dioses, que era algo lo cual Dios abominaba, no le gustaba. En 2 de Crónicas 28, vayamos allí porque sigue explicando. 2 de Crónicas habla un poco más. Y sobre todo en los versículos 21 al 25, lean conmigo, porque nos está mostrando la actitud del corazón de este hombre. No obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cetró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Fíjense la lógica de este hombre. Adorando a otros dioses que estaban en contra de él, pero estaba diciendo: si ayudó a estos reyes, entonces me puede ayudar a mí si yo ofrezco sacrificio a ellos. Pero Dios no aparece en ningún lado de clamar a él, rehúsa la ayuda de Dios, rehúsa tomar, fíjense, la señal, y entonces Dios toma acción. Dios tiene que tomar acción. Y vemos entonces de la manera que Dios toma acción. Vamos a ir a Isaías 7, nuevamente el versículo 14. ¿Qué es lo que Dios hace? Fíjense, porque el versículo 14 nos dice esto: por tanto, el Señor mismo les dará señal. Fíjense qué importante, le está diciendo al rey: pide señal. Como la rechaza, Dios le está diciendo entonces que Dios mismo, el Señor mismo, les dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En tiempos tan duros para la humanidad, saben, aquí está Dios para dar mensaje de esperanza. Y esto es lo lindo de nuestro Dios, mis hermanos, es que a pesar del rechazo, a pesar de aquellos que siguen buscando en el mundo para que el mundo pueda satisfacer nuestras necesidades, ¿sabes qué? El mundo no va a poder satisfacer nuestras necesidades. El mundo varía, los gobiernos varían, las leyes varían. Pero Dios en su palabra es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios permanece para siempre. Y Dios está diciendo: aquí estoy, yo estoy aquí con el fin de bendecirte, yo estoy aquí con el fin de darte lo que necesitas. Y mis hermanos, vez tras vez, nosotros vemos a este Dios manifestándose, cuidando a una nación en medio del desierto, proveyendo pan. Les provee de tal manera que la ropa de ellos no se desgastó, las sandalias no se desgastaron. 40 años caminando por un desierto y la ropa se mantuvo como nueva.
Mis hermanos, vemos a este Dios. David, siendo un pastor, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él escribe, no he visto justo desamparado, ni aún uno he visto, aunque mi padre y mi madre me abandonen, pero yo sé que este Dios no me va a abandonar. Y vemos al Señor Jesús, lo que ve hacer al Padre lo hago yo también. Y el Señor se mueve entre aquella nación, dando esperanza, sanando enfermos, multiplicando los panes y los peces. Y diciendo, ¿saben qué? No se afanen. Mi Padre que está en los cielos conoce la necesidad que ustedes tienen. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros que no nos haya dado? ¿Y por qué somos tan duros? Yo estoy mirando mi vida, ¿por qué somos tan duros? Cuando nos ha dado tanto. ¿Sabes? Dios mismo va a dar señal. Dice allí, le está dando la señal, y cuando hablamos de una señal, señal quiere decir algo que distingue, se distingue al Señor y va a distinguir al Señor por los demás. ¿Y qué es? Esta señal iba a indicar la razón de su existencia. ¿Cuál es? Vendría a través de una virgen. Nos dice allí, he aquí concebirá una virgen, va a concebir, le está dando la información. Vemos nosotros allí en Lucas capítulo 1, versículo 27, Lucas escribe, está buscando información, y él escribe lo siguiente. Lucas nos informa que María era una virgen desposada. Y les voy a decir una cosa, ustedes capaz que estén preguntando qué quiere decir la palabra desposada. Bueno, ¿saben qué? Escriban allí al lado del versículo lo que quiere decir desposada. Desposada simplemente quiere decir que estaba recién casada. No es que estaba desposada, que no estaba esposada a José. Estaba casada con José, recientemente casada con José. Y dice Lucas, su nombre es María. Y esta María halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque iba a concebir a Jesús, el Hijo del Altísimo. Dice allí en Lucas, cuyo reino no va a tener fin, y este es el Hijo de Dios. ¡Qué mensaje tremendo! La señal estaba por aparecer. Se le presenta a María, le dice, ¿sabes qué? Este que van a hacer su reino no va a tener fin. Este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se va a llamar Emmanuel. Les quiero decir una cosa, porque algunos me han preguntado, ¿Jesús se llama Emmanuel? No, Emmanuel es un título. Es un título. El título es Jesús, el Salvador. Ese es su nombre, Yeshua. Pero Emmanuel quiere decir, el título es, este es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo escrito por el profeta Isaías. Esto sucede para que se cumplan la señal que Dios había prometido 700 años atrás. Aquí está presente. Mis hermanos, Dios cumple sus promesas en medio de la nación que le quiere rechazar. Dice, esto no va a quedar así porque mi palabra se va a cumplir. Así como Jeremías 23, verso 6 nos dice, Yahweh, Jehová, justicia nuestra. Y sabes, el Señor después dice, y será llamado príncipe de paz, consejero, el Padre eterno. Todo esto es lo que es Jesús. Juan nos dice a nosotros, ¿se acuerdan ustedes lo que dice Juan en el capítulo 1? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios estaba manifestando, la señal de Dios se puso en evidencia, no iba a dejar, simplemente porque la nación de Israel lo rechazara, que el mundo se quedara sin que las promesas de Dios se cumpliesen.
Y dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabes? Es lindo el libro de Apocalipsis. Yo no sé cuántos de ustedes lean el libro de Apocalipsis. A mí me fascina el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis 21, versículo 3 nos dice esto, que dice que Dios mismo es el tabernáculo. Escuche esto. Dios mismo es el tabernáculo y que Él morará con ellos, con su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Dios entre nosotros, Emmanuel entre nosotros, Dios con nosotros. ¿No es interesante que el mundo pide, bueno, si yo veo a Dios, entonces lo voy a seguir? Pero hay algo que tenemos que notar con respecto a esto. Si veo a Dios, eso va a ser suficiente, pero sin embargo, Juan había dicho, se hizo carne, lo vimos, lo escuchamos. Cuando estaba muriendo, el centurión que estaba parado enfrente de él declaró esto, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este hombre era el Hijo de Dios. Un centurión romano declara esto. Este Jesús es tan increíble que los demonios temblaban ante él, sin embargo tenía a los niños en sus brazos. ¿No es algo increíble? Los demonios tiemblan, pero los niños en sus brazos. Tan amable era el Señor que tenía a los niños, los abrazaba, los tocaba, ponía sus manos sobre ellos. Este Jesús ejecuta la ley a la perfección de tal manera que allí en la cruz, mis hermanos, en la cruz, la justicia, vean ustedes, el amor de Dios y la justicia de Dios se unen en el monte Calvario. Este Jesús provee sanidad completa a los enfermos, los sanó completamente. Este Señor Jesús, aquellos que tenían enfermedades extremas e incurables, aquí aparece el Señor Jesús en escena para sanarlos a todos completamente. Este es el Señor Jesús que provee alimento al que estaba hambriento. Es el Señor Jesús, es la señal más grande que podamos tener. Esta señal, el mismo Dios va a dar señal. Este será llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Mis hermanos, la señal más grande es que lo vieron muerto, crucificado en una cruz, pero 3 días después, este Jesús, la señal, aparece vivo ahora. No solamente 3 días después, pero dice que por 40 días aparece vivo, hablándole a su pueblo. ¡Qué grande que es esta señal que Dios nos da! ¿Y cuál es la otra señal? Que dice que ascendió al cielo para estar a la diestra de Dios Padre. El Señor mismo va a dar señal. Ahora, ante todo esto, del versículo 16 en adelante, comienza Dios a decir, bueno, me desechan, ahora vienen los juicios. La destrucción va a llegar. Destrucción va a llegar cuando naciones rechazan a Dios y su palabra, van derecho a su destrucción. Acuérdense en una cosa que dice que el diablo no vino sino para robar, destruir. Vino para hurtar, esa su misión. Salomón dijo esto: el que busca el mal, le vendrá. El que está buscando lo malo, va a venir. Va a venir. Salomón escribe esto: lo que busca el impío, el pecador, eso le va a venir. Eso va a venir. La sonrisa de aquellos que pecan deliberadamente ante Dios y en contra de Dios, lo va a ver a Dios ejecutando su ley perfecta. Todas las leyes que hayan sido escritas en contra de la suya van a ser juzgados y van a ser castigados. Mis hermanos, vemos esto, la destrucción llega. El diluvio, ¿qué dice? La maldad se expandió por toda la tierra. Era el mal tan en continuo que dice que el dolor que cargaba Dios. Y hay algo que tenemos que entender, una cosa es lo siguiente. Cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado, está hablando en términos humanos para que nosotros podamos entender. Y dice que Dios estaba dolido.
en gran manera por ver la condición del mundo, y por eso vino el diluvio. Vemos a Sodoma y Gomorra que deliberadamente pecaron